¿Qué hora es? Hola, buenos días, chiquillo. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buena, Vamos a empezar a ver más materia eh, más específica ya. Vamos a partir con lo que son las excavadoras de cable. Las excavadoras de cable nacen en aproximadamente el año 1837, ¿ya? La primera se construyó en Estados Unidos en el año 1837. Trabajó para la construcción de un ferrocarril. Estaba montada sobre rieles y era a máquina a vapor. Desde esa época la configuración no ha cambiado mucho, el mecanismo de acción, basado en cables, ciertos poleas, winches. La diferencia es básicamente el tema motriz, que hoy en día es eléctrico. Entonces la configuración mecánica, lo que permite, digamos, la carga y descarga no ha cambiado mucho. La única diferencia es que ahora tienen mayores capacidades y funcionan básicamente por motores y winches eléctricos que permiten el entregar y el recoger cable. Lo primero fue cambiar las máquinas a vapor por equipos diésel, ¿ya? Ese fue el primer cambio tecnológico. Las máquinas a vapor dejaron de ser máquinas a vapor y pasaron a ser equipos diésel. Y hoy en día, como les decía, son equipos eléctricos, básicamente equipos eléctricos. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser conectados a una red eléctrica. Por lo tanto, para trabajar con una pala de cable necesito tener una fuente de electricidad importante, ¿cierto? Estamos hablando de 10.000 volts. Y hoy en día, en vez de estar montados sobre rieles o sobre neumáticos, están montados sobre orugas. Por lo que les dije una vez que los equipos de mucho peso no pueden estar montados sobre 4 puntos de apoyo, sino que tienen que tener una plataforma para poder sostenerse. Por eso de ahí nacen las orugas, ¿ya? Porque así se reparte el peso a lo largo de cada oruga. O sea, hay menos presión, porque acuérdense que presión es fuerza partido por unidad de área. Entonces, al estar montado sobre orugas, eh, la presión en el suelo es menor, por lo tanto es más difícil que se pueda eh, empantanar, como se dice, y que sin apoyo. Las capacidades fueron aumentando. Por ejemplo, en el año 1935 la capacidad del balde era de 1,5 metros cúbicos. En el año 1935, era de 1,5 metros cúbicos. En el año 45, estamos hablando ya de 2 metros cúbicos de capacidad. En el año 1955, ya estamos hablando de 3,5 metros cúbicos. En el 65, subió a 4,5 metros cúbicos. En el año 70, 9 metros cúbicos. En el año 75, 11,5 metros cúbicos.
En el año 80 estábamos hablando ya de 22 metros cúbicos de capacidad de balde. En el año 91, 43 metros cúbicos. 43 metros cúbicos. Y hoy en día muchas tienen 56 metros cúbicos. 56 metros cúbicos. Eso implica que ha aumentado la producción de estas palas, ¿cierto? Por lo tanto, tienen que tener una potencia instalada mayor. Una potencia instalada para poder mover ese balde. Básicamente hay dos tipos de pala de cable, ¿ya? Dos tipos de excavadoras de cable. La número uno es excavadoras para cargar sobre otro equipo, ¿ya? La que se utilizan en minería generalmente, que es para cargar, por ejemplo, camiones fuera de carretera. Pero podrían ser vagones de trenes, tolvas gigantes, o como les decía, camiones fuera de carretera. También existen otros equipos que se llaman excavadoras de desmonte. Excavadoras de desmonte. Básicamente lo único que hacen esos equipos es girar su plataforma. Excavadoras de desmonte que descargan directamente en el botadero, situado a un lado, ¿cierto?, de donde está trabajando. Excavadoras de desmonte. Descargan directamente a un lado de donde están cargando el material. Los desmontes o botaderos es lo mismo. Esa distinta función que tienen estos equipos, que les acabo de decir, hace que la diferencia de tamaño, alcance y capacidad del balde cambie. Hay distintas configuraciones. Entonces lo principal es el tamaño del balde, ¿cierto? El tamaño del equipo y el alcance que tenga el brazo. La primera excavadora de desmonte, de que se tiene memoria, es del año 1877. 1877, 40 años después de la primera excavadora de cable, que estaba montada sobre rieles. Esta trabajó en una ciudad que se llama Pittsburgh, en Kansas, Estados Unidos. Desde esa época que han ido evolucionando estos equipos y ha ido cambiando, ¿cierto?, su tecnología con el tiempo, pero la configuración, como les decía, se ha mantenido prácticamente sin cambiar. Estas de desmonte podemos encontrar equipos de hasta 135 metros cúbicos de balde. Estas palas de desmonte tienen capacidad de hasta 135 metros cúbicos y generalmente trabajan en minas de carbón superficiales, minas de carbón superficiales. Hoy existen básicamente dos grandes marcas de estos equipos. Una es la Bucyrus, se escribe con B larga, U-C-Y-R-U-S, Bucyrus, y también está la PIH, PIH. La PIH es como la más común acá en Chile. Hoy no se ven muchas palas de desmonte. Han cedido su paso a las dragas, dragalinas que trabajan sobre orugas también, gigantescas, que no son utilizadas como las que vimos ayer, que eran dragas, ¿ya? Estas se llaman dragalinas. Y tienen capacidades mayores incluso a 135 metros cúbicos. Bueno, por el tamaño de estos equipos y el costo que significan,
Estamos hablando que se utilizan en yacimientos generalmente que tienen una vida útil mayor a 10 años. De 10 años para arriba podemos pensar en adquirir una excavadora de cable. Por el alto costo que significan, ¿ya? Si bien ellos podrían decir que tienen como competencia las excavadoras hidráulicas, realmente las excavadoras hidráulicas están dirigidas a yacimientos con menor vida útil, ¿ya? Porque son equipos, si bien aparentemente son similares, la diferencia de precio es grande y la duración también es grande. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un proyecto de 10 años o más, tenemos que pensar en una excavadora de cable. Si estamos pensando en un yacimiento de menor vida útil, excavadora hidráulica. Las excavadoras hidráulicas son más económicas en cuanto a costo, ¿ya? De estos equipos. Entonces, cuando hablemos ahora de excavadoras de cable, sabemos que son equipos eléctricos, ¿ya? Que se trabajan en minería a cielo abierto. Son armadas en terreno, ¿ya? No pueden llegar armadas a terreno. Llegan por parte y se arman en terreno. Por lo tanto, la mantención también se tiene que hacer en terreno. No puedo llegar y mover una excavadora de cable, ya que se mueven en velocidades muy bajas. Estas excavadoras, lo bueno que pueden utilizarse tanto en materiales blandos como en materiales muy duros. Ahí va a haber que cambiar y adecuar los dientes que penetran la saca, ¿cierto? Por unos más duros cuando es material más competente. Entonces los dientes son los que son intercambiables. Hay partes que se van oxidando o erosionando por la abrasión que significa la roca, y esas partes se pueden ir cambiando, se pueden ir reemplazando mediante corte, ¿cierto? Y después reparación con partes similares y soldadas. Eso mismo se hace con las ollas de fundición para darle más larga vida. La característica principal que determina estas palas es la capacidad del balde, ¿ya? Entonces, uno habla de tal o cual capacidad del balde y generalmente está hablando de tal o cual potencia, porque el balde obviamente está relacionado al peso del equipo y a la capacidad, a la potencia nominal que éste tenga para poder levantar ese balde. ¿Cuáles son las principales características que voy a encontrar, por ejemplo, en un brochure, se escribe, o catálogo de estas palas? La altura máxima de descarga va a ser una característica importante, altura máxima de descarga. Altura de descarga al máximo alcance, ¿ya? O sea, en el máximo alcance va a haber un mayor torque, ¿cierto? Fuerza por distancia, por lo tanto va a tener una capacidad menor de descarga. Entonces esa altura también es considerada importante, altura de descarga al máximo alcance. Otra distancia importante, otra capacidad, es el alcance a la máxima altura de descarga. Alcance a la máxima altura de descarga. Una cosa es el alcance desde el punto de vista como distancia horizontal y otra es la distancia vertical. Por eso digo que está la altura de descarga al máximo alcance y también está el alcance a la máxima altura de descarga. Finalmente tenemos el alcance máximo, que también es una distancia importante en estos equipos. Altura máxima de excavación, cuál es la altura máxima en que puedo sacar material.
altura máxima de excavación, radio máximo de excavación, se refiere al giro que efectúa el equipo, ¿cierto? Radio máximo de excavación, excavando, ¿cuál es el radio máximo que puedo alcanzar? Radio al nivel del suelo, o sea, sin levantar el balde con material, ¿cuál es el radio de giro que tiene este equipo? Ese sería el radio al nivel del suelo. Máxima excavación bajo el nivel del suelo. Bajo el nivel del suelo, ¿cuánto puede bajar este equipo? Máxima excavación bajo el nivel del suelo en que está montado el equipo. Altura de las poleas a la pluma. La pluma es la distancia, es el largo máximo del equipo. ¿Ya? Como viene siendo como la grúa. Esa es la pluma. Entonces, estamos hablando de altura de las poleas a la pluma. También está el radio máximo de las poleas de la pluma. ¿Cuánto es el radio máximo de las poleas de la pluma? Hay una polea, ¿cierto?, en la parte superior de la pluma, que es lo que permite un radio de giro, ¿cierto?, de los cables, que me implica un torque también determinado, porque la polea, ¿cierto?, está configurado por un radio que gira, ¿cierto?, que vendrían siendo como los radios de la polea, y eso me genera un torque. También tenemos el radio de giro exterior de la superestructura. Radio de giro exterior de la superestructura. La superestructura es la parte superior de la parte de rodaje, ¿ya? El rodaje es donde están las orugas. La superestructura es la que gira. Las orugas quedan fijas cuando está girando la superestructura. Tenemos también la altura libre de la superestructura sobre el suelo. ¿Cuánto es la altura que hay desde el suelo hasta la superestructura? Altura del techo de la cabina. ¿Cuál es la altura en que está el hombre trabajando y por la cual puede mirar hacia dónde va a girar la superestructura o hacia dónde va a cargar? Esa es la altura del techo de la cabina. Altura de la estructura en A. Altura del pie de la pluma. Altura del pie de la pluma. Distancia entre el eje de rotación y el pie de la pluma. Distancia entre el eje de rotación y el pie de la pluma. Ancho total del equipo. Ancho total del equipo. Altura libre o luz, ¿se acuerdan que les hablaba? Altura libre o luz bajo la infraestructura. Hasta dónde puede pasar por sobre la estructura, ¿cierto?, al estar en movimiento el equipo. Altura libre bajo infraestructura. Dije altura, ¿se acuerdan?, del techo de la cabina. Una es la altura del techo de la cabina y lo confundí al principio con la altura del ojo del maquinista. ¿Ya? Está montado sobre un asiento y esa es la altura por donde él trabaja. La altura del ojo del maquinista. Ya estamos considerando una persona promedio, ¿cierto? 1,80 m, 1,75 m. La capacidad del balde básicamente está en función, ¿cierto?, del tipo de material que voy a levantar. Por lo tanto, entre más denso sea el material que voy a levantar, obviamente la capacidad del balde debería ser menor, ¿ya? Porque tiene que ver con el tonelaje que va a levantar. A mayor densidad del material, va a ser más pesado, por lo tanto, la capacidad del balde debería ser menor. Por otro lado, si tengo material más liviano, como por ejemplo el carbón, que tiene una densidad menor, puedo trabajar con baldes de mayor capacidad.
eso va también en directa relación con el largo de la pluma, ¿cierto? La pluma que está anclada a la superestructura. Entonces, a mayor densidad, la pluma debería ser más corta. A menor densidad del material que voy a levantar, la pluma puede ser más larga, por lo tanto va a tener un mayor alcance. Entonces, a mayor densidad, la pluma que sostiene, ¿cierto?, los cables que me levantan o descargan el balde, a mayor densidad del material, la pluma tiene que ser más corta. A menor densidad, la pluma puede ser más larga, y por lo tanto el balde también puede tener mayor capacidad. Hay un amplio rango de potencia instalada de estos equipos. Existen equipos que tienen una potencia instalada de 350, por ejemplo, kilowatts, y hay equipos que tienen una capacidad hasta 4000 kilowatts de potencia. Entonces, el más chico, ¿cierto?, de 350 kilowatts, ocupa baldes de 5 metros cúbicos. En cambio, el de 4000 kilowatts, estamos hablando ya hasta 50 metros cúbicos de capacidad, que es más o menos el volumen de una sala, ¿ya? Una sala de las que utilizamos nosotros. Y los pesos varían de estos equipos entre las 300 y 2700 toneladas. Son equipos enormes. Características generales y de diseño de estos equipos. Anoten ahí, características generales y de diseño de estos equipos. Hay características que son más sobresalientes. Esas son las que vamos a nombrar, ¿ya? Entonces, las características generales y de diseño más sobresalientes de estos equipos son las siguientes. Letra A. Las alturas de excavación están comprendidas entre 10 y 20 metros. Las alturas donde pueden excavar estos equipos están comprendidas entre los 10 y 20 metros. Letra B. Las alturas de vertido, o sea, de descarga. Alturas de vertido o de descarga están entre los 6 y 12 metros. Entre los 6 y 12 metros. Letra C. El sistema de traslación, cómo se mueve este equipo de un lugar a otro, es sobre orugas. Es sobre orugas, ¿cierto? Y el accionamiento eléctrico. El accionamiento eléctrico. Eso me significa que tengo que tener una red de alto voltaje, ¿cierto?, en el yacimiento. Para eso tengo que tener una, ¿cómo se dice?, una subestación eléctrica que alimente, una subestación eléctrica que sea capaz de alimentar este equipo cerca del yacimiento. Entonces no es menor, ¿cierto?, la inversión que hay que hacer. Letra D, la excavación se consigue mediante la combinación de dos movimientos. Uno es la elevación y la otra el empuje. Una es la elevación y otra el empuje. Si pueden ver la imagen ahí, ahí se ven las principales fuerzas, ¿cierto?, que permiten el poder levantar y descargar. Estoy utilizando para las clases el manual de carga y transporte en cielo abierto. Manual de carga y descarga. Manual de carga y transporte en cielo abierto del Instituto Tecnológico de España, ¿ya? Se le conoce como Manual de España. Hay un Manual de España que se utiliza en perforación y tronadura.
ellos le llaman perforación y voladura de roca, y este otro que es el manual de España, pero de carga y transporte en cielo abierto. Y ahí serán los principales equipos que se utilizan en minería a cielo abierto. Entonces, como les decía, la letra D dice que la excavación se consigue mediante la combinación de dos movimientos: la elevación y el empuje del balde y la elevación, ¿cierto?, que realizan los cables del balde. Letra E, proporcionan una producción elevada. Estos equipos proporcionan una producción elevada con un costo de operación bajo, ¿ya? Como la producción es tan alta, el costo de operación es bajo, ¿cierto? Porque se reparte por tonelada de producción. Otra característica general y de diseño de estos equipos, letra F, son máquinas pesadas y robustas, y se pueden adecuar para la excavación de cualquier material, Letra G, permiten el arranque directo de materiales compactos. La presión es tan alta del balde inclinado, ¿cierto?, sobre el material, y después la fuerza que realiza los dientes del balde sobre el material, que es capaz de arrancar material compacto. Aunque para aumentar la producción, ¿cierto?, y disminuir el desgaste de los baldes y de los dientes que penetran la saca, es recomendable muchas veces voladura previa, ¿cierto?, tronadura previa, que es la mayoría de los casos que se utilizan en minería, o sea, perforación, tronadura, y después viene el carrillo y transporte. Pero podría arrancar material directo sin tronadura. Va a depender obviamente de la competencia del material. Entonces, para aumentar la producción y disminuir los costos de operación, generalmente lo que se hace es perforación y tronadura previa del macizo rocoso. Letra H, otra característica, la fiabilidad es elevada, o sea, un equipo muy confiable. ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando en el tiempo, ¿cierto? Y ya conocemos cómo funciona. Solamente han habido avances tecnológicos en cuanto a automatización, digitalización de las partes móviles, pero como es un diseño ampliamente probado, es un equipo fiable. Entonces, en general, tiene una buena disponibilidad mecánica, tiene pocas paradas de mantención. Entonces tiene una buena disponibilidad mecánica y es un equipo muy eficiente. Obviamente necesita de un operador bien capacitado, no puede ocuparlo cualquier persona. No es un equipo fácil de manejar. Letra H, tiene capacidad para remontar pendientes reducidas. Y no es aconsejable que este equipo opere en suelos inclinados. No es aconsejable que el equipo opere en suelos inclinados porque puede fallar la parte de rotación, ¿cierto? Empieza a haber una fuerza excesiva en la parte que está más bien cerca del piso por la que está más alta. Y eso puede dañar el sistema de giro del equipo. Entonces no es aconsejable que trabajen sobre suelos inclinados. Letra I,
La operación la realizan con una buena estabilidad. La operación es realizada con una buena estabilidad y suavidad. Buena estabilidad y suavidad. O sea, el equipo no se mueve mucho cuando está trabajando en él. Letra F, proporciona una presión específica sobre el terreno que varía entre 0,2 a 0,35 megapascales. O sea, la oruga, ¿cierto?, ejerce una presión específica sobre el terreno que varía entre 0,2 y 0,35 megapascales. Eso va a depender del tipo de zapata, ¿cierto? Va a depender del tipo de zapata que está montada sobre la oruga, y el tipo de zapata se escoge de acuerdo a la capacidad portante, ¿cierto?, que puede soportar el piso. Ya no todos los pisos tienen la misma capacidad de soporte. Va a depender del tipo de roca, ¿cierto?, de la abrasividad que tiene el material. Entonces, de acuerdo a eso se eligen las zapatas de la oruga. Pero varía entre 0,2 y 0,35 megapascales. Es como cuando hablamos de las zapatas, es como hablar de ¿para qué voy a utilizar mis zapatos o zapatillas, ¿cierto? Si voy a andar en terreno más abrasivo o más blando. Entonces eso me va a determinar qué tipo de caluga, ¿cierto?, voy a tener en mis zapatillas. No es lo mismo jugar tenis, ¿cierto?, en un suelo de arcilla, que ir a hacer trekking a un cerro. No puedo ocupar las mismas zapatillas. Lo mismo ocurre con las zapatas de las orugas. Va a depender del tipo de suelo y de la capacidad portante que éste tenga, cuánto es capaz de soportar, cuánto presión, y de la abrasividad, ¿cierto?, del tipo de roca. En general estamos hablando de aceros al molibdeno, ¿ya?, que son competentes para fabricar zapatas y inoxidables. Son resistentes a la abrasión, el acero al molibdeno. Acuérdense que el molibdeno es un elemento importante que sacamos nosotros los chilenos de nuestro yacimiento. Donde hay cobre, generalmente hay molibdeno. Y el valor del molibdeno es más alto que el valor del cobre, ¿ya? O sea, el valor de 1 gramo de molibdeno es mayor que la de 1 gramo de cobre. Obviamente la cantidad de molibdeno es mucho menor que el que se saca de cobre, pero va sumando, ¿cierto? Va sumando beneficios para la mina. Entonces estos equipos necesitan de un suelo, de un terreno preparado, ¿cierto?, que sea competente y lo más liso posible. Competente y lo más liso posible. Preparado para poder trabajar con estos equipos. J, letra J. Por la forma de efectuar el arranque, o sea, el material cuando yo lo saco, ese es el arranque. Esta es la parte del balde que penetra, ¿cierto? Penetra, empuje, pero para efectuar el arranque es cuando levanta, ¿cierto?, y desgarra hacia arriba. Esperen un poquito, por favor. Y por la capacidad de efectuar el arranque, la forma para efectuar el arranque, proporcionan una buena mezcla en la dirección vertical durante la carga. La forma en que penetra los dientes del balde en la saca, ¿cierto? A eso se refiere. Por la forma de efectuar el arranque, proporciona una buena mezcla en la dirección vertical durante la carga. ¿Qué significa eso? Que en la dirección vertical, como el material no es homogéneo, ¿cierto?, en general en un yacimiento, sino heterogéneo, se va a producir una buena mezcla de material en el levante, ¿cierto?, en el levante del balde. A eso se refiere. Por la forma en que efectúa el arranque, que penetra el balde y después sube,
sea mezclar distintos tipos de material al levantar el balde. K, parece que la letra K ahora. Letra K, no son máquinas adecuadas para efectuar arranque o cargas selectivas. Como se mezcla mucho el material al penetrar y levantar el balde, obviamente no es un equipo para trabajar material selectivo. No son máquinas entonces o equipos adecuados para efectuar arranque selectivo. Letra L. L. En los desplazamientos disponen de una velocidad muy baja, ¿ya? Estamos hablando de un desplazamiento de 1,5 kilómetros por hora, muy bajo. Por lo tanto, tengo que estar muy seguro dónde lo voy a posicionar. Y dependen de un cable de alimentación, ¿cierto? De mayor diámetro que mi cabeza, por lo que tienen una movilidad limitada. Tienen una movilidad limitada porque dependen de un cable de alimentación. Así como una aspiradora yo no la puedo ocupar a 10 metros de distancia, porque tiene un cable, ¿cierto? De no más de 4 metros. Lo mismo, estos equipos tienen un cable que está conectado a una red de alto voltaje, por lo tanto, su velocidad y el cable de alguna forma limitan su movilidad. Por lo tanto, cuando se posicionan en una frente de trabajo, en general no se van a mover mucho a lo largo del yacimiento, ¿ya? Deben trabajar en un rajo fijo, no puedo trasladarlo a otro rajo. Por lo tanto, debe haber una cuidadosa planificación para dónde voy a colocar el equipo en la mina. Letra M, existe la posibilidad de elegir la longitud de la pluma, ¿ya? Así como puedo elegir el tamaño o capacidad del balde, puedo elegir, cuando yo compro el equipo, el largo de la pluma. Cuando hablamos de la pluma, voy a mostrar un dibujo, ¿cierto? Esa es la pluma, ¿ya? Esa es la pluma. Eso lo puedo elegir, el largo de esa pluma. Obviamente va a depender, ¿cierto?, de la densidad del material, como les dije. Entre más denso sea el material, obviamente la pluma va a ser más corta. Si el material es menos denso, puedo elegir una pluma más larga, por lo tanto voy a tener mejor alcance y voy a poder utilizar un balde de mayor capacidad. ¿Recuerdan que les decía que el material se va mezclando en el levante del balde? Ahí hay un buen dibujo que explica eso. No sé si lo ven bien. Entonces podemos elegir el largo de la pluma, lo que posibilita alcanzar una determinada geometría de excavación. Obviamente el tamaño del balde y el tamaño de la pluma de alguna forma me va a determinar, ¿cierto?, el tamaño o capacidad del camión. Me refiero al camión fuera de carretera. Lo ideal es cargar el camión en no más de 5 paladas, o sea, entre 3 y 5 paladas, ese es lo ideal. Bueno, lo ideal sería una palada por camión, ¿cierto? Pero es imposible. Entonces estamos hablando de 3 a 5 paladas. Ya cuando son más de 5 se empieza a perder eficiencia,
¿ya? Por el tiempo, porque el tiempo de ciclo se hace mayor y hace que la producción sea menor también. Letra N. Letra N. Pueden trabajar en rasgos de reducidas dimensiones por su capacidad de giro que tienen, ¿cierto? Para allá y para acá pueden trabajar en rasgos de reducidas dimensiones. Los españoles también hablan de tajos, ¿ya? Se puede hablar de tajo abierto o rasgo abierto. Acá la palabra tajo no es muy bonita, entonces prefiero utilizar rasgo. Pueden trabajar en rasgos de reducidas dimensiones. Letra ñ. Obtienen un buen rendimiento incluso en malas condiciones del piso. Obtienen un buen rendimiento incluso con malas condiciones del piso, ¿cierto? Ya que funcionan sin desplazarse sobre él. Cuando yo me posiciono sobre una frente donde voy a cargar camiones, las orugas no se mueven. Lo único que se mueve es la superestructura, el giro, ¿cierto?, de la superestructura sobre la plataforma de apoyo sobre orugas. Letra O. El operador tiene una buena visibilidad durante la operación. Está sobre un equipo muy alto, estamos hablando de 5 pisos aproximadamente de altura desde el piso. El operador dispone de una buena visibilidad durante la operación y en condiciones de seguridad porque está alejado de la frente, o sea, es muy difícil que un material vaya a caer sobre la cabina. Entonces tiene una buena visibilidad y en condiciones de seguridad importante porque está alejado de la frente. Entonces cuando se produce el desgarro del macizo, al levantar el balde, ¿cierto?, puede caer material, pero el material no va a caer sobre la cabina porque la misma pluma, ¿cierto?, determina una cierta distancia de la frente de trabajo. No sé en qué letra estamos ahora. Letra O. Letra O. La vida de estos equipos, como les decía, es grande, ¿ya? Estimándose por encima de las 60.000 horas en operación. 60.000 horas en operación, ya que va a depender obviamente de su uso, horas efectivas de operación, pero como les decía, son mínimo unos 10 años, mínimo unos 10 años. ¿Cuándo se utiliza mayor potencia? ¿Cuándo utiliza mayor potencia el equipo? Obviamente cuando está levantando el balde con material, ahí es donde se produce la mayor potencia. Esa sería la letra P, ¿cierto? La letra P. La mayor potencia instalada es empleada en la elevación del balde. La mayor potencia instalada se emplea en la elevación del balde. Pero como todo equipo, ¿cierto?, al igual que las personas, tenemos nuestros pros y nuestros contras. También estos equipos tienen desventajas o contras. Entonces, ¿cuáles son las principales desventajas? ¿Cuáles son las principales desventajas de estos equipos o excavadoras de cable? Número 1, la capacidad de excavación es reducida. La capacidad de excavación es reducida por debajo del nivel de orugas, ¿ya? O sea, no son capaces de levantar mucho material por debajo del nivel del piso. La capacidad de excavación es reducida por debajo del nivel de las orugas. Número 2, requieren de un equipo auxiliar o de apoyo en el tajo para mantener una producción elevada. Generalmente se utilizan cargadores frontales o bulldozer. ¿Para qué? Para amontonar el equipo que se va desparramando, ¿cierto? En el carguío del material se va desparramando el material.
Entonces se necesitan de equipos auxiliares o de apoyo. Y también bueno, estos equipos también me sirven para mantener los caminos. Entonces requieren de un equipo auxiliar en el rajo para mantener una producción elevada. Junto con la flota de volquetes o camiones fuera de carretera, voy a necesitar equipos como cargadores frontales, ¿cierto? O bulldozer. Número 3, el personal que va a trabajar este equipo necesita ser un personal bien cualificado. El personal de operación, el personal de operación requiere una buena cualificación. Número 4, el mantenimiento del equipo, ¿cierto?, debe hacerse en terreno. Yo no puedo desplazar este equipo a un taller, ¿cierto? Estamos hablando de un equipo muy grande, muy pesado, que cuesta ubicarlo. Por lo tanto, la mantención de este equipo tiene que hacerse en terreno. No solamente voy a necesitar de mecánicos, sino de eléctricos, ¿cierto? Porque es un equipo eléctrico. Entonces, el mantenimiento de la máquina debe hacerse en el rajo, lo que implica mayores dificultades. Mayores dificultades. Número 5. Las inversiones elevadas de este tipo de máquinas hacen que solo se consideren en proyectos de una gran duración. Lo que les dije de un principio, ¿cierto? Cuando hablamos de minas que se espera tengan una vida útil de 10 años o más, recién podemos hablar de una excavadora de cable. Entonces, las inversiones elevadas de este tipo de máquinas hacen que solo se consideren en proyectos de gran duración, por lo que los equipos idóneos para las minas a cielo abierto, por lo que son equipos idóneos para las minas a cielo abierto de gran tamaño. Son los equipos idóneos para las minas a cielo abierto de gran tamaño. Ahora voy a describir los distintos mecanismos que componen esta excavadora eléctrica de cables, ¿ya? Los principales mecanismos que utiliza. Primero vamos a identificar las partes componentes principales. Vamos a identificar primero las partes componentes principales de estos equipos. Tengo una imagen que les voy a mostrar donde se ven todas las partes componentes de una excavadora de cable. No sé si la pueden ver. Esas son las distintas partes componentes de una excavadora de cable. Está como desarmada, como que fuera un rompecabezas. Entonces vamos a dar algunas características de estas partes. Lo primero que hay que decir es que el voltaje o la tensión eléctrica para una red que pueda alimentar este equipo es de 3,3 a 7,2 kilovolts. Por lo tanto, voy a necesitar una transformación de la electricidad de alto voltaje, porque la tensión de alto voltaje viene de 15 a 45 kilovolts. Y estos equipos a lo más utilizan 3,3 a 7,2 kilovolts. Por lo tanto, voy a necesitar de una subestación eléctrica para que ocurra esa transformación de voltaje. Entonces, aparte, tengo que tener una subestación eléctrica que me permita esa transformación de 15 kilovolt a 3,3 o de 45 kilovolt a 7,2 kilovolt. Entonces voy a necesitar una transformación intermedia que la realiza una subestación eléctrica que puede ser móvil o fija. Una subestación eléctrica que puede ser móvil o fija.
y esa es la que me va a alimentar con un voltaje determinado a través de un cable flexible entre comillas, ¿cierto? A la excavadora. Ya una descripción general entonces de sus mecanismos de trabajo. En los últimos años, los sistemas de accionamiento y control han sufrido, según los fabricantes, importantes desarrollos, cuya evolución y diferencias se ven en los siguientes detalles. El tamaño de estas máquinas, su configuración y diseño generales son similares en todas. Entonces, el tamaño de estas máquinas, su configuración y diseño generales son similares en todas. Los mecanismos o componentes se distribuyen en la máquina en tres secciones principales. Una es la superestructura, que es donde está la cabina del operador. Esa es la superestructura. Abajo está la infraestructura, que constituye también las orugas. Esa es la infraestructura. Y el equipo frontal de excavación, o el equipo de trabajo. El equipo frontal de excavación o el equipo de trabajo. Esas son las tres partes principales de estos equipos. Superestructura, donde está ubicada la cabina, y los motores en general. La infraestructura, donde está ubicado el tren de rodaje o las orugas, y el equipo frontal de excavación, que es el equipo de trabajo, básicamente. De acuerdo con esta terminología, ¿cierto? Las excavadoras tienen una infraestructura montada sobre dos carros de orugas. Entonces, la infraestructura está montada sobre dos carros de orugas, que les permiten posicionarse adecuadamente en los rajos y trasladarse a otros a baja velocidad. En este conjunto va instalado el mecanismo de traslación. En este conjunto va instalado el mecanismo de traslación y dirección, aunque el motor correspondiente en algunos equipos vaya montado sobre la plataforma superior. Aunque en algunos equipos, ¿cierto?, el motor está montado sobre la plataforma superior o la superestructura. La conexión del cable al equipo, del cable alimentador eléctrico al equipo, va ubicado en la infraestructura, o sea, donde están las orugas. Esa es la infraestructura. Sobre las orugas está instalada la superestructura giratoria. Sobre la infraestructura donde están las orugas, está instalada la superestructura giratoria, que consiste en una plataforma capaz de girar hasta los 360 grados. A ambos lados, ¿cierto? Esta superestructura está cubierta por un habitáculo, ¿cierto?, cerrado y presurizado, que es donde opera la persona, ¿cierto?, que maneja el equipo. Está cubierta por un habitáculo cerrado y presurizado para impedir la entrada de polvo en los sistemas de accionamiento y control, tanto de la función de carga como la de giro. O sea, la superestructura está conformada por un habitáculo cerrado y presurizado para impedir la entrada de polvo en los sistemas de accionamiento y control, tanto de la función de carga como la de giro. O sea, para evitar problemas mecánicos de abrasividad del polvo o que se
se contamine los lubricantes, ¿cierto? Está envuelto toda esa estructura en un habitáculo, ¿cierto?, que impide el ingreso de polvo. En la parte delantera de este habitáculo están situados el equipo frontal de excavación y la cabina del operador. En la parte delantera de este habitáculo que les acabo de mencionar, que es cerrado y presurizado para mantener los componentes mecánicos a salvo del polvo, están situados el equipo frontal o el equipo de trabajo de excavación y la cabina del operador. Y en la parte trasera de la superestructura giratoria, está el contrapeso. Hay una parte que es solamente para generar contrapeso ante el balde que voy a levantar. Si no tuviera ese contrapeso, no podría levantar tanta carga, ya que se daría vuelta el equipo. Ambas estructuras, la infraestructura y la superestructura, que está encima, ¿cierto?, están unidas mediante un robusto pivote central, que es el eje de giro de la primera sobre la segunda. Entonces, ambas estructuras, la infraestructura y la superestructura, o sea, la parte inferior y la superior, están unidas mediante un robusto pivote central, que es el eje de giro de la primera sobre la segunda. O sea, la parte superior es la que gira sobre la infraestructura. La operación de excavación o carga del balde se realiza mediante dos funciones combinadas. Una es la elevación y otra el empuje y retroceso, ¿ya? Entonces, la operación de excavación o carga del balde se realiza mediante dos funciones combinadas: elevación y empuje y retroceso. Estos movimientos son ejecutados por dos mecanismos distintos. El primero siempre mediante los cables de elevación, ¿ya? El primero siempre mediante los cables de elevación. Eso es lo que me permite la elevación del balde, enrollado en su winche o tambor. Y el segundo movimiento, el que tiene que ver con el empuje y retroceso, se realiza por medio de un mecanismo de piñón y cremallera. Se realiza por medio de un mecanismo de piñón y cremallera. Estamos hablando de engranaje, ¿cierto? El piñón es capaz de mover con sus dientes una cremallera instalada en la pluma. Esa cremallera, que es parecida al cierre, ¿cierto?, de los pantalones, es una cremallera, pero la cremallera no es flexible, ¿ya? Es una estructura sólida, ¿cierto?, con dientes por debajo. Y el piñón permite que suba o baje, ¿ya? El piñón de giro permite que suba o baje. Entonces, mediante el piñón y la cremallera, yo voy a lograr el empuje y retroceso del balde. Todo esto está montado sobre la superestructura, ¿cierto? Todo esto está montado sobre la superestructura. Tanto el equipo de trabajo, que me permite el movimiento de los cables a través del winche o tambor que se enrolla o desenrolla, que es lo que me permite el levante, ¿cierto?, del balde, o la elevación del balde. El empuje y retroceso que se logra mediante el piñón que se engancha a la cremallera que está a lo largo de la pluma, también está sobre la superestructura. La descarga del balde sobre el camión tiene que ser una operación muy meticulosa. Por eso les decía que el operador tiene que ser una persona muy bien capacitada, porque el balde es enorme, estamos hablando de 56 metros cúbicos de capacidad. Imagínense cuánto pesa el balde, lo robusto que es, puede dañar
gravemente el camión si no es capaz de operarlo con precisión. La descarga del balde se realiza por el fondo del mismo, ¿ya? O sea, el balde, si fuera este vaso, ¿cierto? La descarga se realiza hacia abajo. Hay una suerte de pivote que me permite, ¿cierto?, abrir por debajo y descargar sobre el camión. Entonces la descarga del balde se realiza por el fondo del mismo, una vez que la superestructura haya girado hasta situarlo sobre la unidad de transporte. Un motor eléctrico situado en la pluma acciona mediante un cable el cerrojo de la compuerta. Hay como un pestillo enorme, ¿cierto?, que me permite abrir o cerrar la compuerta que está abajo del balde. Un motor eléctrico situado en la pluma acciona mediante un cable el cerrojo de la compuerta. Veamos cómo es el sistema eléctrico de estos equipos ahora. El sistema eléctrico de estos equipos. La alimentación. La alimentación a la excavadora se realiza en alta tensión. Estamos hablando de alto voltaje. Desde una red trifásica de distribución en la explotación, ¿cierto? Tengo que tener una distribución eléctrica trifásica en el yacimiento, en la mina. El cable, ¿cierto?, de alimentación es un cable flexible. Llega a la máquina a la que suministra la electricidad por medio de un acoplamiento. Llega a la máquina a la que suministra la electricidad por medio de un acoplamiento situado en la parte trasera del equipo, en la infraestructura. En esta, para conducir la corriente a la superestructura giratoria, donde se encuentran la mayoría de los mecanismos y todos los sistemas de mando y control, se hallan unas robustas escobillas, que son las que permiten el contacto eléctrico, ¿cierto?, accionadas por muelles que rozan en los correspondientes anillos colectores de electricidad, situados en la parte inferior de la plataforma giratoria. Ambos montajes están convenientemente aislados y protegidos. Entonces, en la máquina, para conducir la corriente a la infraestructura giratoria, se encuentran mecanismos, ¿cierto? Mecanismos de mando y control. Ahí se hallan unas robustas escobillas accionadas por muelles que rozan en los correspondientes anillos colectores, ¿ya? Así como se tienen que conectar los trolebuses a los cables, es una suerte de conexión entre las escobillas y los anillos colectores, que están ubicados, ¿cierto?, en la parte inferior de la plataforma giratoria. Ambos montajes están convenientemente aislados y protegidos. Para el mejor manejo, ¿cierto?, del cable de conexión o de alimentación, algunas máquinas poseen tambores enrolladores motorizados, ¿ya? O sea, no es que una persona los desenrolle o enrolle. Estamos hablando de un cable pesadísimo, de diámetro mayor a 30 centímetros, que son enrollados por winches motorizados. ¿Por qué llegó la electricidad a estos equipos? Básicamente por razones de rendimiento y costo, ¿ya? Al principio eran con corriente continua. Actualmente los equipos son de corriente alterna. ¿Ya?
Tenemos entonces equipos en corriente continua y también equipos en corriente alterna. Hay una conversión que se hace, ¿cierto?, de corriente alterna a corriente continua, ¿ya? Porque la mayoría de los equipos todavía sigue siendo de corriente continua. Entonces se produce una conversión entre la corriente alterna que llega a la subestación eléctrica y internamente se transforma en corriente continua o directa. No nos metamos tanto en la parte eléctrica, veamos la superestructura giratoria. Superestructura giratoria, como ya se mencionó anteriormente, en la plataforma de la superestructura giratoria van instalados todos los sistemas de mando y control de los distintos mecanismos, así como la implantación en su parte delantera de los apoyos de la pluma. Entonces en la parte delantera, ¿cierto?, van puestos los apoyos de la pluma como soporte. ¿Cómo se produce el mecanismo de elevación? ¿Cómo se produce el mecanismo de elevación? La elevación del balde se hace siempre mediante cables, ¿ya? Por lo que su mecanismo está compuesto por uno o dos motores eléctricos y una transmisión por engranajes hasta el tambor de enrollamiento. Ese es el sistema convencional utilizado por las tres marcas tradicionales de estos equipos, empleando motores de corriente continua o alterna. Empleando motores de corriente continua o alterna, según el sistema de control eléctrico aplicado. Requiere unos consumos totales de energía relativamente bajos y proporciona excelente control sobre el balde, por lo que se obtienen buenos rendimientos de excavación. El mecanismo lleva un freno de zapata, accionado por un muelle para mantener el balde elevado durante los desplazamientos de la máquina. El tren se quita neumáticamente para trabajar, manejándose desde la cabina del operador mediante un control eléctrico. Este está diseñado de manera que, en caso de interrumpirse la corriente eléctrica, el mecanismo se bloquee por la acción del muelle de freno, para impedir la caída del balde. También se frena al accionar el conmutador de traslación, en aquellas máquinas en que el mismo motor actúa en las dos funciones. En este caso hay también unos embragues neumáticos que podemos ver más adelante. Ya, chiquillos, yo creo que por el momento hemos avanzado bastante en lo que son las excavadoras de cable. Espero terminar en la próxima clase las características generales de estos equipos. Si tienen alguna duda, me pueden decir. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el próximo lunes. Que les vaya bien. Chao.